Con la transición de los nuevos gobiernos de turno nacen inquietudes y expectativas en la ciudadanía, especialmente en el ámbito de la economía ecuatoriana. Para analizar este tema, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana recurriremos a los expertos en la materia de comercio internacional. Salvaguardas, emprendimiento, inversión extranjera son algunos de los ejes que a continuación encontraremos respuestas. Con más de 10 años de experiencia, actualmente cumpliendo funciones como gerente financiero de Astilleros Navales Ecuatorianos, Astinave EP, ingeniero de profesión, Emilio Sandoval es nuestro primer entrevistado. Gracias, bienvenidas. Y respecto a la pregunta, trataré de ser un poquito concreto, ¿no? Y de lo posible poner un ejemplo para poder ilustrar mejor y entender de lo que estamos hablando. El riesgo país es un indicador financiero que se maneja por parte de los países o de las empresas que prestan recursos u otorgan créditos a otros países para medir su capacidad de pago. Es decir, es aquel que me permite evaluar si a quien le doy el recurso me lo va a poder pagar, no solo el capital, sino también los intereses, ¿no? ¿Cómo se lo mide? Se lo mide en función de la inversión más segura aparentemente del mundo, ¿cuál es? La del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, este indicador o la tasa de interés mínima a cobrar por ese endeudamiento estará en función de la diferencia que existirá entre el riesgo país, que es el compendio de factores políticos, económicos, de la seguridad jurídica. Son una serie de variables que son medidas y que determinan un coeficiente, menos la tasa de interés que ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esa operación aritmética, se toma una tasa de interés que es la que sugiere debe incrementarse para asegurar el retorno de la inversión por parte del que presta el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, Ecuador es un país que en los últimos años tuvo un coeficiente, un indicador de riesgo país un poquito elevado. ¿Y qué produce esto? Que se reduzca la inversión extranjera, que los créditos del país sean caros. El ejemplo más claro está de que los créditos que otorgó la República de China estaban en niveles no inferiores al 7%, ¿de acuerdo? Entonces son créditos caros que lamentablemente afectan la economía de cualquier país. Hoy en día lo estamos viendo. Un país se endeuda interna y externamente, ¿cierto? De acuerdo a la última exposición del presidente de la República, no vamos a poder financiar el presupuesto para este año. ¿Y cómo se lo tendría que obtener? Ojalá se lo pudiera financiar a través de recursos internos proporcionados por una mayor recaudación de impuestos, producto de mayores resultados. Si las empresas obtienen mayores resultados económicos, obviamente van a provocar mayores impuestos. Impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, ¿cierto? Pero no se observa ese panorama actualmente. Entonces va a ser necesario, por ejemplo, endeudamiento a corto y largo plazo. A corto plazo con emisión de bonos, de CETES, que procuren financiar temporal, pero muy puntualmente, algún déficit, o con más crédito externo, que nos permita cubrir la parte que no puede ser financiada con impuestos, con las exportaciones, con una serie de factores económicos que intervienen en la elaboración del presupuesto del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, sí, o sea, aunque no es lo más recomendable, vamos a tener que hacerlo, porque si no, no vamos a poder cubrir todo lo que necesitamos. En el Producto Interno Bruto en el Ecuador fue mínima el año pasado. Quiero decir que hubo poca inversión extranjera.
Recordemos que el gobierno anterior estuvo caracterizado por aplicar recursos en la economía. ¿Sí? Recursos que en su momento reemplazaron a la inversión extranjera. Su participación ha sido inclusive menor a la que se presentan en los países vecinos como Colombia y Perú. Esto no es nuevo, esto lo sabe todo el mundo. ¿Qué ha cambiado respecto al gobierno anterior? No lo sé todavía. Sí, todavía está muy próximo el gobierno anterior. Apenas han pasado 90 días. El gobierno dijo que en 100 días ya se iban a tomar las medidas necesarias que enrumben al país. Estas medidas a lo mejor todavía yo no las siento, pero no es un indicador de que vaya a asegurar una mayor inversión extranjera. ¿Sí? O sea, me permito no emitir comentarios. La inversión debe mejorar, debe haber mayor seguridad jurídica, debe haber alguna medida atractiva que permita la inversión. Hasta el momento no se ve, o sea, no he escuchado de países o de empresas que quisieran aplicar sus recursos en el Ecuador. Y recuerden que estamos a muy poco tiempo de que este gobierno inicie, de que ha cambiado el panorama, de que la imagen del Ecuador a nivel internacional está en un periodo de esperar un poquito, sí. De que los indicadores han cambiado, sí. Pero de que se traslade esto a mejores resultados o a una inversión que nos permita decir de que estamos yendo para adelante, no. Todavía no me permito poderlo expresar. Ecuador no tiene moneda propia. Ecuador tiene una economía dolarizada. Entonces, para que este sistema prevalezca en el tiempo, hay que asegurar un ingreso de divisas adecuado o una salida de divisas controlada, ¿cierto? La balanza comercial del Ecuador generalmente ha sido deficitaria. Por lo menos así lo fue hasta el año 2015. El gobierno anterior decidió aplicar ciertas salvaguardias, ¿no? Más bien, y las cuales iban creciendo progresivamente, ¿cierto? Bienes de capital, medicinas, hasta llegar a bienes suntuarios o de consumo masivo, ¿no? Que tenían, las tasas variaban desde el 5% hasta el 45%. ¿Qué sucedió en el año 2015? La balanza comercial siguió siendo deficitaria. En el año 2016, la balanza comercial fue positiva, salvo que me equivoque con los indicadores. Pero el efecto no fue en mi criterio, no fue la salvaguardia, sino los factores que motivaron a que las exportaciones decrezcan, porque no se alcanzaron los mismos niveles de exportación. Recordemos que el crudo ecuatoriano se redujo ostensiblemente a nivel mundial y produjo una reducción del nivel de exportaciones. Y las importaciones también decrecieron, pero más que por las salvaguardias, en mi criterio, reitero, es porque la situación económica del país no permitía importar bienes de capital. La demanda, el consumismo no creció. Recordemos que los salarios no han sido incrementados desde el año 2012. Y año a año, a pesar de estar en una economía dolarizada, el poder adquisitivo se reduce y por lo tanto, al reducirse el poder adquisitivo, como que te obliga a consumir menos. Y al consumir menos, obviamente no vas a comprar tanto a los productos locales como a los productos importados. Entonces la demanda se reduce. Pero insisto, no por el factor salvaguardas, en mi criterio, sino por una conjugación de una serie de factores que incidieron en la economía nacional. La reducción del precio del petróleo en las exportaciones, ¿cierto? Si bien es cierto
las exportaciones del sector no petrolero se incrementaron. Ese incremento no ayudó, o sea, ese incremento no motivó un poco, sí, el lograr un resultado positivo en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque las importaciones decrecieron. ¿Y por qué decrecieron las importaciones? Porque nadie consume, pues. ¿De acuerdo? Porque la situación no da como para importar algo que me permita vender y obtener algún rédito económico. Que las salvaguardias permitieron a muchos productores asumir el riesgo de producir localmente, sí. Entiendo de que para eso sí sirvió la salvaguardia. Pero se podrán mantener en el tiempo. Hoy en día que ya no existen las salvaguardias, aquellas empresas que invirtieron para producir aquello que ya no se podía importar, ¿qué va a pasar hoy en día con la preferencia del consumidor? ¿Va a preferir seguir comprando localmente o va a preferir el producto importado? Entonces, allí en ese momento como que prevalece la calidad del producto ofrecido a nivel local, que es muy bueno. Esperemos que la cultura del pueblo ecuatoriano cambie en el sentido de preferir lo local a preferir lo importado. Y esto pasa por un tema de calidad y posiblemente de precio. ¿De acuerdo? Entonces, las salvaguardias tuvieron un objetivo, pero no disfracemos los resultados del año 2016 en pensar de que fue producto de la salvaguardia, no, sino que fue producto del entorno nacional, de las situaciones económico-financieras que se dieron en ese momento. Bienes de capital, no. Porque los bienes de capital nosotros no producimos bienes de capital, ¿no? Deberíamos preocuparnos un poco en olvidarnos de exportar bienes primarios y comenzarlos a producir y comenzar a exportar muchos derivados, ¿no? Ya lo estamos haciendo, pero nunca es suficiente, deberíamos hacer más. ¿Y qué deberíamos posiblemente reducir? Las importaciones, creo yo, en bienes de servicio, de consumo masivo, perdón. En bienes que todo el mundo consume y que haya un mercado local para todos esos productos y que nuestras empresas produzcan lo que el Ecuador necesita y hasta más. ¿Sí? Porque si yo produzco lo que mi demanda local necesita, está bien hasta un punto, pero no voy a crecer. Y para crecer necesito producir más y exportar lo que produzco. Ecuador, el gobierno, nosotros, los que trabajamos, los que estudiamos, hoy en día deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a que los recursos, las divisas queden en el país. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para que los recursos no salgan del país? Aplicar impuestos, como el de la salida de capitales, ¿cierto? Y eso tiene un efecto negativo, porque el inversionista extranjero va a pensar 2 veces antes de traer su recurso acá, a pesar de que hayan ciertas exoneraciones. Debemos de procurar comprar nuestros productos para que, insisto, el dinero se quede aquí. Exportar servicios, ¿para qué? Para que el dinero venga del exterior. Si no hacemos aquello y seguimos provocando resultados negativos en la balanza comercial, va a llegar a algún momento en que la dolarización va a ser insostenible. Porque si me ingresan 100 y salen 120, en el primer año a lo mejor lo puedo sostener, en el segundo año tal vez, tercer año tal vez, pero llegará un momento en que la situación va a ser insostenible y no vamos a poder mantener una economía que bien o mal nos ha permitido mantenernos, ¿sí? Claro que también somos atractivos para muchos ciudadanos de otros países, ¿no? Y viene mucha gente aquí a trabajar para enviar divisas al exterior. Esa también es una situación que poco a poco debe irse considerando. Porque ¿quién no tiene hoy en día o quién no conoce
a un ciudadano de nacionalidad cubana, venezolano, peruano, ¿qué es lo que hacen? Reúnen y migran y sacan el dinero al exterior. Eso también va en contra de la dolarización. Ya nuestros migrantes ya no nos dan las divisas que antes nos daban. Todo se reduce. Entonces nosotros debemos de colaborar para mantener un sistema de economía que nos permita salir adelante. ¿Y dónde vamos a invertir? Si yo tengo réditos por mi inversión, ¿dónde debería aplicar mi dinero? En el Ecuador. El Ecuador tiene todos los recursos que inteligentemente, si los sabemos aprovechar, podríamos derivarlos para que generen más recursos, ¿cierto? Hay muchas personas que preguntan, ¿dónde invierto? ¿Dónde invierto? Hay muchos emprendimientos que actualmente casi pueden asegurar un retorno económico, siempre y cuando se manejen adecuadamente, ¿no? Hoy en día hay una proliferación de los servicios de internet, de las floristerías, ¿sí? Del servicio de la venta de aparatos electrónicos, eléctricos, celulares. Hay una serie de negocios menores que aseguran su retorno y que tienen una demanda real y una demanda potencial bárbara. O sea, hay emprendimientos importantes que se pueden hacer en el Ecuador. Que existe la seguridad jurídica, entiendo que es el camino que el gobierno debe de continuar todos los días y a cada rato, ¿no? ¿Para qué? Para que no solamente el inversionista extranjero traiga su dinero acá, sino más bien para darle la seguridad al inversionista local de mantener su dinero aquí. ¿De acuerdo? El gobierno anterior trató de establecer ciertas reglas de juego. Esperemos que este gobierno las consolide y permita, siempre pensando en el inversionista, de facilitarles mecanismos que le permitan seguir invirtiendo el dinero que producen en el Ecuador. No estoy diciendo que se dicten normativas a favor del que invierte, porque también deben haber normas que defiendan al consumidor. Pero démosle prioridad a lo que queremos. Queremos inversión. Bueno, no solamente necesitamos inversión extranjera, necesitamos inversión local. Y aquí en el Ecuador, el turismo. Hoy en día, nosotros vivimos en Guayaquil, ¿cierto? Recuerdan hace 20 años Guayaquil, los índices del turismo en Guayaquil eran reducidos. Hoy en día es la ciudad que recibe mayor afluencia de turistas. ¿Por qué? Porque desarrolló el turismo. ¿Invirtió para qué? Para que retornara esa inversión a través de la visita de ciudadanos, no solamente de fuera del país, sino también ciudadanos del mismo país. Entonces sí, considero que sí, hay muchas fuentes de ingresos en el Ecuador que bien administradas podrían darnos más recursos. No estoy de acuerdo con el impuesto a la salida de divisas. Porque si bien habría que medirlo, ¿no? ¿Cuánto hemos evitado que salgan las divisas fuera del país? No lo sé. Comparado con la posibilidad de que al no haber esta imposición, ¿cuánto capital extranjero hubiera venido? ¿Por qué? Porque hoy en día una empresa no solamente tendrá que pagar los impuestos locales, sino que adicionalmente tendrá que pagar un impuesto adicional por sacar el recurso al inversionista extranjero. Entonces eso en cierta forma lo frena a un inversor. Y floristerías, o sea, son emprendimientos menores, ¿no? Olvidarnos un poco de los bienes primarios y comenzar a producir derivados, a potenciarnos en ofrecer derivados. Ya se ha dado. Antes nosotros exportábamos solo cacao. Y cacao es un bien primario, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Ya importamos muchos derivados, ya chocolate, bonos, derivados del cacao. El petróleo, todavía no podemos hacer eso con el petróleo. En el año 2016, si no me equivoco, nuestras exportaciones de petróleo fueron menores a las importaciones de derivados. ¿Sí? Es decir,
Nosotros vendemos nuestro crudo, pero importamos diésel, importamos gasolina, porque no tenemos una capacidad instalada que nos permita asegurar que con el crudo que producimos poder tratarlo y ya no exportar crudo, sino poder exportar diésel, gasolina y otros derivados del petróleo, ¿no? Entonces, en esa dirección deberíamos ir. Qué pena, ¿no?, lo de la refinería en Esmeraldas. ¿Sí? La potenciación que hizo el gobierno en los últimos 2 años, lamentablemente no ha sido bien dirigida, o qué habrá pasado, que una aspiración de poder tratar más crudo haya quedado en la nada, ¿no? Eso que nos va a obligar posiblemente a importar. Y con eso la balanza comercial petrolera posiblemente siga siendo deficitaria. Dígamelo usted cuando paga una tarjeta de crédito. No lo sé, no creo, ¿no? Y si no pago, yo que no pago todos los meses puntualmente, me veo cargado de puras tasas de mora. No, las tasas de interés, reitero, somos una economía dolarizada. Y estamos en una tasa de interés corporativo cercano al 10%. ¿Qué significa esto? Que cualquier emprendimiento que nosotros apliquemos con recursos propios y con recursos de terceros, tendríamos que tener un rendimiento no menor, qué sé yo, a 15 puntos, a 12, 15 puntos, para asegurar el pago de los intereses que se deriven del crédito. Son tasas elevadas, en mi criterio. Deberían un poco aterrizar a la realidad nacional. ¿Sí? Tasas que no nos permiten posiblemente crecer, o que nos permiten crecer muy poquito. Yo creo que sí, dígamelo usted. Si usted va en este momento y quiere comprar un carro, ¿qué tasa le cobra la casa financiera? Una tasa más allá de 12 puntos, 13 puntos, 14 puntos. Y con aquello se vuelve onerosa su deuda. Ya. Por eso salen los letreros: 0 entrada, financiado a tanto, pero el financiamiento cuesta bastante. Aquí en el país es elevado todavía las tasas de interés. No todos tienen las garantías adecuadas como para poder tener acceso a un crédito. Entonces no es igual. O sea, no existen las mismas oportunidades. Si yo no tengo un bien, posiblemente va a ser difícil para mí acceder a un crédito. Si yo tengo bienes que puedo entregar en garantía, tal vez sí, es más factible. Y eso es lógico de entender. ¿Por qué? Porque el banco, ¿a quién le prefiere prestar? A alguien que pueda respaldar con garantías el crédito otorgado, ¿no? Entonces las condiciones nunca van a ser iguales. Siempre van a haber diferencias, ¿no? Entonces, no, creo que la respuesta es obvia. La ingeniera Elizabeth Morán es nuestra segunda entrevistada. Labora en AINSA, desempeñándose en el Departamento de Importaciones. Buenos días, estamos aquí en la empresa AINSA, entrevistando a la señorita Elizabeth Morán del Departamento de Importaciones. Antes que nada quería agradecerles por esta charla que tenemos, un poco para ampliar los conocimientos. Bueno, el riesgo país depende las empresas qué variables incluyen, pero generalmente el riesgo país mide, en nuestro caso específico, la credibilidad que tiene Ecuador ante sus acreedores del exterior en pagar o afrontar lo que son sus obligaciones. Cuando ganó Lenin incrementó, y ustedes saben que cuando incrementa el índice de riesgo país, quiere decir que ese país es posible que tenga problemas para pagar. Pero ahora en agosto, si vemos las cifras oficiales del Banco Central, está en 623, que es lo que ha venido en su tendencia, ¿no? Estamos cumpliendo con las obligaciones, tenemos problemas políticos, problemas coyunturales que esperemos que en el paso del tiempo vayamos mejorando este índice. Pero es un índice, mide eso, o la credibilidad que usted tiene ante sus acreedores. En general, las variedades depende de qué variables
influyen para calcular, pero generalmente es para eso. Es como cuando usted va a sacar un crédito a una empresa, cualquier empresa de electrodomésticos. Le miden en la central de riesgo el porcentaje que usted tiene de efectividad que va a pagar. Así, más o menos. Bueno, esa pregunta ya tendría que ver la política que vaya a tomar nuestro presidente. Endeudarse más, yo más bien opto por la renegociación de la deuda. De lo que él ahorita ha publicado, la mala negociación que ha hecho con el factoring del petróleo, las deudas que ha adquirido con la empresa china, yo a mi parecer él debe renegociar, no seguirse endeudando, pero eso nos va a costar a nosotros los ecuatorianos. O sea, a mi criterio. Eso siempre, si le preguntas a otro analista, va a tener su propio punto de vista, pero en lo particular debe renegociar, pedir más tiempo para bajar lo que es el capital. Pero eso hay que ver qué va a pasar, depende de la decisión que tome el presidente. Buena pregunta. Bueno, las que han venido a invertir básicamente son los chinos, pero lógicamente ha tenido un alto costo de la parte del Ecuador. O sea, no es que tienen fe en nosotros, hemos tenido que dar, están prendados, se han entendido hasta las Islas Galápagos. O sea, tienes que dar una garantía para que ellos vengan a invertir. Y creo que eso va a suceder con cualquier inversionista. Tiene que darle el Estado ecuatoriano garantías de que él, al venir aquí y poner su dinero, ya sea en bienes de capital o en comprar bonos o comprar acciones, va a tener una rentabilidad buena para seguir invirtiendo. Pero actualmente no creo que estemos ahorita. La situación política del Ecuador en estos momentos no da esa seguridad. Debe de tomar unas medidas. Depende también del problema que tiene Glass, ya sea que se retire o realmente demuestre su inocencia, darle un poco más de tranquilidad interna al país para que se vuelva a reactivar la economía ecuatoriana, porque ahorita estamos un poco estancados. Lo que ha ayudado, que ya tocaremos ese tema creo después, son la eliminación de ciertos impuestos en las importaciones, que ha reactivado un poco nuevamente la economía. Pero inversión extranjera muy poco, yo veo, muy poco. No, estamos en el ojo del huracán con el problema de Odebrecht. Todavía tenemos secuelas, siguen saliendo más casos y justamente con el vicepresidente. Entonces todas estas cosas deben de irse o distrayendo de otra manera, o el Estado tiene que tomar una decisión y someterlo a juicio político, demostrar si es inocente o no y comenzar a rumbar el país, porque este año ya estamos prácticamente terminando el año, no se ha todavía presentado el nuevo presupuesto, todavía tienen que hacer ajustes, todavía estamos aquí, en la deriva. Sí. Bueno, las salvaguardias las aplicó el anterior Estado, el anterior gobierno, justamente con el propósito de hacernos más competitivos con los mercados de los países Colombia, Perú, pero lamentablemente en esa época que él impuso esos impuestos, lamentablemente el dólar se apreció, o lo contrario, las monedas que están, los pesos colombianos, la moneda peruana, se fortalecieron, tuvieron que devaluarse y se hicieron mucho más competitivos los precios de allá, mejor o más baratos para nosotros los ecuatorianos. Eso es lo que hacemos los ecuatorianos. Íbamos y compramos productos, salía nuestro dinero, pero nunca entró. Eso más bien ahondó la crisis aquí en el Ecuador. Eso perjudicó la economía. Entonces, enhorabuena que ya se eliminó el tema de las salvaguardias. Por eso le digo, eso ha ayudado un poco a que la gente no salga del país, que no se vayan los pocos dólares que hay. Eso le perjudicó al Estado porque se depreció la moneda, las otras monedas, y el dólar se fortaleció. Al fortalecerse el dólar, los productos americanos o los productos en los países que tenemos el dólar se hacen más caros. Entonces se apretaron las importaciones más todo el trámite que hay que hacer en ciertos productos que tienen restricción. Entonces esto quiere decir... Pero, para mi parecer, eso retrasó bastante, estancó bastante la economía ecuatoriana, por eso hubo bastante bajo en las ventas, mucha gente despedida, eso lo vivimos aquí mismo en la empresa, en algunas empresas vecinas, despidieron bastante personal. Entonces esto quiere decir que le afectó a la balanza comercial ecuatoriana. Sí, por supuesto. La idea es que tú vendas. ¿Para qué tú vendes? Para que ingresen los dólares, pero en este caso salían los dólares y no regresaban. Vendías tu producto y no retornaba el dinero porque se quedaba afuera, porque de paso si tú mandas tu dinero afuera tienes que pagar el ISD, entonces no era conveniente.
Yo creo que no, yo creo que debería exaltar las restricciones. Desde mi punto de vista, al liberar esos productos que tienen las restricciones, más bien hace competitivo al producto nacional. Lo que sí debería es más bien ayudar a que la empresa nacional realmente haga productos de calidad. Tiene que ser productos de calidad. Nosotros generar los bienes de capital, no importados. Y bienes de capital me refiero, nosotros producir compresores, así como los hace Brasil. Nosotros ni siquiera ensamblamos. Por ahí hay una empresa que quiso hacer generadores, creo que tuvo problemas económicos, la cerraron, no sé qué pasó exactamente, pero no los producimos, simplemente los ensamblamos. Hay pocas empresas en el Ecuador que ensamblan, por ahí producen cosas, pero no es que armamos, que hacemos, que producimos una retroexcavadora o esto, eso no es importante. Sería mejor que el Estado ecuatoriano, sea sin ser presidente, invierta más en las nuevas generaciones, en lo que es la parte técnica, en los estudios, ser más fuertes o invertir más en investigación. Si no, el dinero se va y no retorna. Pero la idea tampoco es mantener el ISD. Ese impuesto hace que más bien salga el dinero y no regrese, porque cada vez que vas a estar mandando dinero al exterior, se van a estar cobrando el 5% por lo que tú envíes. Entonces no es competitivo, no es bueno. Yo prefiero que se mueva como es el mercado, libre demanda, libre oferta. Lo que debe es fortalecer a los empresarios, motivar más a la pequeña industria, permitir que sean los créditos asequibles, que no sean las tasas tan altas, no poner tantas trabas, como creo que comentábamos en algún rato. Tú quieres pedir $50,000 y te piden una garantía de 100,000. Una pregunta que me surgió. El impuesto ISD, bueno, puede que haya personas que no tengan conocimiento. ¿A qué? Es el impuesto a la salida de divisas. Ese es el 5% a partir de $1,000. Okay. Transferencias que tú hagas al exterior, transferencias que te cobran el 5%. Que eso también empezó con el 1%, 3%, 5%. ¿Y esperemos que no lo aumente. ¿Ese valor varía? O sea, aumenta. Es un porcentaje, no, es un porcentaje fijo, a partir de $1,000. Ah, ya, ok. Cualquier persona que haga una transferencia desde un banco, te lo cobran, te lo cargan a tu cuenta. Es buena idea, ya se está usando eso, tengo entendido, en Estados Unidos, ya también lo están usando aquí en Quito, que como ya ustedes también saben, es una manera de que la aduana ya tiene registrado la movilización de personas. Hay personas que simplemente van al exterior por cuestiones de negocio, van con su maleta, y es un hombre de negocio, va y viene, pero hay personas que realmente se van al exterior, traen 4 o 5 maletas, traen creo que medio almacén, y cuando hacen la declaración de aduana, no informan lo que están trayendo, con la finalidad de evadir impuestos. Entonces, supuestamente, cada vez que tú salgas, si no tienes una empresa, simplemente vas de paseo, vienes con muchas maletas, te va a salir, dependiendo de eso, el color rojo, el color amarillo, el color verde, yo creo que más para los tipos de que hacen business, van y vienen, no se les revisa, pero ya amarillo te da una alerta, como un semáforo, y el rojo hay que hacer el aforo físico, porque esas maletas traen algo que no está declarando. Entonces, yo sí estoy de acuerdo. Hay que cumplir con la ley, tampoco podemos incentivar a la evasión. Si es que no se da la pauta, no se permitirá los emprendedores. Si no hay una confianza en el mercado ecuatoriano, tanto tributaria, porque hoy estás, ya sabes los impuestos que tienes que pagar, pero con tantos problemas económicos y políticos que hay en el país, no sabes si mañana te van a cobrar otro impuesto, o si te van a aumentar los que ya están, o si del 5% te van a aumentar el 10%. Entonces, hay que estar en una sustentabilidad económica y política, porque el gobierno, por ejemplo, que está ahorita aquí, a pesar de que es el mismo partido o movimiento, entre ellos se ven los problemas internos que tienen y afecta a nosotros los ecuatorianos. Entonces, si realmente queremos incentivar a los emprendedores, tenemos que dar la pauta. La pauta, la parte financiera, las tasas de intereses, un mercado estable, productos, la parte tributaria, no evadir, cumplir con lo que es, pero hay que ser justo. Hay muchas empresas que evaden los impuestos, nunca se las fiscaliza, pasan por debajo de la mesa, entonces eso también molesta al pequeño empresario. Definitivamente el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, la salida de divisas que vas a importar, definitivamente se te afecta, porque como digo, si eres un pequeño empresario que empiezas con $20,000
o 10.000. Tienes que obviamente traer del exterior, ya sea una máquina o alguna materia prima. Al hacer el pago ya tienes que pagar tu impuesto. Al importar es lo mismo, tienes que pagar los impuestos y que no tiene restricción, tienes que hacer el trámite en el INE, te demora, te cambian las partidas arancelarias, te baja el aforo, te hacen pagar demoraje. De todas estas cosas hacen que sea más lenta la productividad, la producción aquí internamente. Los pequeños emprendedores deberían de cierto tiempo darle luz verde, por ejemplo los primeros 5 años, porque una empresa los primeros años no es que va a dar una rentabilidad. Entonces hay más trabas para el emprendedor. Claro, se le hace más duro, es más, piensa 1000 veces antes de decir, si me pongo si quiebro. Aparte hay la otra parte, que hay mucha delincuencia. Si pones un pequeño negocio de restaurantes, que es lo que se pone a vender cosas de tecnología, y no te descuides y se están asaltando, o se están matando como ha pasado últimamente, y a los pequeños, gente que tiene sus tienditas, sus locales pequeños, ya los asaltan, no hay esa parte tampoco de seguridad. Hay mucha gente que ha migrado a nuestro país, lamentablemente no ha sido lo bueno, ha venido mucha gente mala, que se ha juntado con los que ya estaban aquí, han aumentado los secuestros, los asaltos, a diario se ven, entonces eso no es bueno, no es bueno. Últimamente, la última conversación que tuvimos, los productos de exportación, los productos agrícolas, tienen una gran demanda en el exterior, en estado natural, cero químico, ahorita que está en el estar bien. Entonces están de moda ahorita eso, todo lo que es tecnología es muy buena inversión y también está empezando bastante, no solo aquí, sino que también en el exterior, en invertir en productos no renovables, que es lo que está ahorita, quieren dejar lo que es el uso de petróleo, están viendo otro tipo de energía, eso también es bueno invertir en ese tipo, comprar acciones en esas empresas. ¿Y usted cree que, digamos, si es que una persona cualquiera quiera hacer una inversión en algún negocio pequeño como un restaurante, un bazar o una papelería, tiene apoyo en el sector financiero? Como te digo, banca, vas a pedir $1.000 y tienes que presentar una garantía o tener un récord de que ya te han prestado en otro lado o en otra institución financiera un monto parecido o mayor para ellos poderte dar crédito, ¿no? Pero hay personas que lo hacen, que se arriesgan. Pero no teniendo financiamiento de banco. Autofinanciándose, vendiendo sus cosas, prendiendo las alhajas. Y bueno, el otro día comentábamos con una compañera que se ha puesto su pequeño negocio y por ejemplo dice que en el producto de ella los proveedores le dan crédito a consignación. Y le dejan su producto, si no vendió no pasa nada, que es muy buena técnica, ¿no? Si no lo vendo, no te lo van a cobrar, lo devuelves. Claro. Pero ya, tanto el fabricante, por ejemplo, del yogur, hace que se mueva un poco, ¿no? Ajá. Entonces se acerca un poco Abarca más. mercado. Claro, porque bueno, no lo vendes, pero te lo dejo ahí. Y en el caso que tenga aceptación, Así puede es. abarcar un nuevo Y ahí mercado. sí le das crédito, pero por ese lado, no tanto por la parte financiera. La parte financiera primero se asegura que tú le vas a cubrir si no le vas a pagar. No Vas te a preocupes, jugarte con el dinero. eres un número, nada más. Bueno, hace unos días atrás estuvo aquí justamente en la empresa unos inversionistas coreanos que nos van a conocer que allá en Corea está la tasa de interés para los que son créditos del 2%. Aquí creo que el promedio, si no me falla, son el 17%, 18% a 12 meses. O sea, estamos hablando que es una diferencia tremenda. O sea, allá sí motivan que haya inversión. Con esa tasa de interés, tú pones tu propio negocio, te financias, del mismo crédito, de la misma inversión que pagas, tu tasa de rentabilidad, cobras y pagas. Aquí con esa tasa de interés tan alta, y aparte que has prestado tu casa, tu carro, entonces, ¿de qué hablamos? O sea, aquí el banquero o el que se financia el dinero se reasegura que tú le vas a pagar como sea le vas a pagar. Y ahí estamos hablando que acá en Ecuador con el dinero, con los sueldos que manejamos debería ser un poco más bajo la tasa. Así es, pero no funciona, lamentablemente no funciona. Bueno,
Si tienes algún tiempo trabajando en una empresa, tienes estabilidad dentro de la empresa, creo que a partir de 3 años creo que ya se te dan un crédito. No es mucho, pero te dan, porque tienes el respaldo de que igual vas a que estás ahí en la empresa y que hay un saldo de una liquidación que vas a cobrar en algún momento y que con eso pueden cubrir, ¿no? Y que igual hay un crédito que esa empresa, en este caso la empresa con la que trabajamos, responde con los pagos, sabe que no le vamos a quedar mal, ¿no? Entonces, este sí es una ayuda. Hay personas naturales comunes que de pronto no tienen el respaldo de trabajar en una empresa, pero tienen de pronto una alhaja, un terreno, y esto ha permitido que ya en esos bancos que tú vas y tú dejas tus prendas, tus alhajas, y te dan por las alhajas el dinero. Claro que igual tienes que dejar las alhajas, o prendas tu refrigeradora, una garantía, de algo les sirve. Así es, algo sirve. Algo les motiva, algo les permite invertir en un pequeño negocio. Hay unas fundaciones, sé que hay unas fundaciones de origen extranjero que más buscan a las personas que tienen escasos recursos o escasos ingresos, pero que viven en su casita, tengo entendido, y ellos, por ejemplo, van a tu casa y ven que tú tienes años viviendo ahí, que ven la posibilidad que donde tú estás ubicada, puedes ponerte de pronto una tienda, o puedes comenzar a ofrecer víveres o comida preparada rápida, y ellos claro, llenas el formulario, presentas los documentos que tú vives ahí, que después la secretaria, y te prestan el dinero abajo en crédito. Pero esta es una empresa, es una fundación que justamente fue creada en Europa, creo que es de Holanda, me parece, o Noruega, que justamente ya tiene algunos años aquí en el país ofreciendo este tipo de crédito, pero más es para gente, las personas, sí, así es, pero que ellos ven que ellos hacen su respectivo investigación de mercado, las personas que conocen, van a su domicilio, y también tienen cierto grado de confiabilidad que ellos van a pagar. Y aparte les ayuda. Son proyectos de inversión también. Sí, les Solamente. ayuda, porque hay muchas personas que por no tener esa oportunidad no salen de esa zona de confort, se puede decir, o bueno, no confort, porque ellos no se están conformes de estar así, claro. Pero hay alguien que confía en ellos y les da la oportunidad de tener el mejor estilo de vida, que se lo merecen. Bueno, ingeniera, le agradecemos por la colaboración con sus conocimientos dentro de su empresa. Con todo, muchas gracias de parte de la Universidad Politécnica Salesiana. Estamos muy agradecidas por compartir con nosotros este tiempo y esperamos contar con su apoyo en algún caso que necesitemos de nuevo su ayuda. Muchas gracias. Espero que las entrevistas hayan sido muy útiles. Hasta pronto.